Ok. Lo que tu sistema de gestión ya debería tener implementado en agosto. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ver aquí es un poco situarnos, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuál es nuestra realidad? La importancia de situarnos y ser lo más objetivos posibles, ¿no? O sea, no maquillemos las cosas, o sea, porque al final no va a servir maquillar las cosas, ¿no? Yo podría tener un avance, pues, muy grande, pero simplemente en el documento y no en sí, ni en las evidencias, ni en la trazabilidad. Hemos hablado en el webinar pasado sobre la importancia de la trazabilidad y de hacerle el seguimiento de este sistema de gestión para que converse con la operación, para que sea parte de la operación, no que sea algo disgregado de la operación. El sistema debe vivir con la operación. O sea, deben entre ellos potenciarse. La operación no puede estar separada del sistema de gestión. Vive con él. Entonces, lo que estamos haciendo acá es ver cómo va eso, qué es lo que estamos avanzando, cómo es que, o en qué punto ya deberíamos estar en agosto. Bueno, para empezar, es saber, ¿no? Ser lo suficientemente críticos también para poder ser realistas y decir, ok, estoy aquí, ¿no? Esta es mi realidad. Mi realidad es que de repente no ha avanzado ni el 50%, ¿no? ¿Por qué? Porque montones de cosas puede haber en una empresa, muchísimas cosas podrían pasar. Podrían cerrar parte de la empresa, podrían abrir otras áreas, podrían abrir otras sedes, podría haberse retirado personal clave, podrían haber otros procesos. He incursionado en otras áreas, en otras actividades, estoy vendiendo otras cosas y cosas, o sea, definitivamente hay que evaluarlo en función de lo que estamos haciendo y hacerlo lo más real posible. Entonces, a estas alturas, yo ya con esa claridad, ¿no? O con ese también sentido crítico, tengo que saber si voy a cumplir con mi paz o no voy a poder cumplir con mi paz, ¿no? O sea, ya a estas alturas yo ya sé, creo que este objetivo definitivamente no lo voy a cumplir, no lo voy a lograr, no voy a lograr la meta. Entonces hay que ser súper realistas porque eso es importante dentro del sistema de gestión. No tanto para que nos hagamos harakiri nosotros, sino básicamente para aprender, sí, y también para reevaluar el objetivo, para poder decir, quizás me tracé un objetivo que era inalcanzable. Quizás me tracé un objetivo que estaba muy lejos o asumí que el personal iba a adoptar la cultura muy rápido, y muchas cosas podrían pasar. Entonces la idea es aquí hacer lo más crítico posible y decir, esta parte probablemente no la logre. No la logre o si lo logro, tengo que inyectarle recurso. Eso también es importante, ¿no? Si hay desviaciones, hay que recalibrar esas actividades que son las más críticas. Porque definitivamente hay cosas que tú podrías, ¿no? Eh, Como por ejemplo, que tú podrías planificar mejor, ¿no? O que de repente cambiar, ¿no? El objetivo de repente, o cambiar el indicador, ¿no? Viendo la realidad o viendo cómo está yendo la tendencia. Pero hay cosas que son críticas que no puedes hacerlas. Como por ejemplo, la revisión del IPC, ¿no? La actualización del IPC que mínimamente es una vez al año, asumiendo de que nunca haya pasado nada en tu instalación, que la verdad es que es bien difícil que no pase absolutamente nada, pero mínimamente deberías de haberla revisado una vez al año, ¿no? Mínimamente, ¿no? Como dice la norma. Entonces, hay cosas que hay que recalibrar. Estas actividades, ¿para qué? Para que de repente yo pueda cumplir con esta meta. De repente sí, me falta capacitar a personal, ¿no? Que recién ha ingresado. Entonces, ahí ponerle punche en lo que representa la formación. Luego también tenemos que comenzar ya a ver cerrar registros. Hay registros que necesitan ser trazables, ¿no? Como por ejemplo, yo no puedo tener pues un registro de formación simplemente con la hoja de formación y eso es todo, ¿no? O sea, la hoja de formación que me firman, eso es todo. No, porque eso es insuficiente como evidencia. Nosotros necesitamos tener
todo lo que sustenta la formación. La formación no solamente se sustenta con un registro de asistencia, esa es una parte. Nosotros cuando hacemos todo lo que es formación, involucramos muchas evidencias que dan soporte a esta formación. Calificaciones del entrenador, evaluaciones del personal, si de repente antes, si de repente después, depende cómo lo haya solicitado el cliente. A veces piden evaluaciones antes de la capacitación para ver si el conocimiento ha aumentado, ¿correcto? Luego hay que hacer seguimiento a este conocimiento para poder revisar la sostenibilidad del conocimiento en el tiempo. Y también hay que evaluarlo en función de las encuestas que tiene el trabajador, porque también hay que escuchar es su percepción, básicamente, del entrenamiento, ¿no? Y qué tanto caló. Eso también se tiene que evaluar. Eso no solamente es el registro y ya, ¿no? Lo mismo pasa con todas las actividades que desarrollamos. Validar estos controles, obviamente, hay que validar los controles, no solamente ver los controles en el papel, sino hay que verificarlos en las áreas y ajustar, ¿no? Hay que hacer los ajustes necesarios. O sea, estamos a agosto y tenemos que revisar bien nuestros programas, tenemos que revisar bien el objetivo específico, la meta, el indicador y aquellas actividades que yo haya considerado que me vayan a hacer cumplir con esa meta. Quizás hay alguna actividad que no la he considerado y sin embargo la hago. Entonces, esas cosas se tienen que revisar y es el momento de hacerlo, ¿no? Entonces, siempre el sistema de gestión va a requerir evidencias para poder saber que sí se está operando de una forma planificada, porque la idea de este plan, justamente el plan anual, es que se ejecute un sistema de gestión de forma planificada, porque ese plan está condicionado a 3 programas y estos programas están condicionados a objetivos y estos objetivos están condicionados a compromisos. Y así, todo es trazable en el sistema de gestión. O sea, los compromisos conversan con los objetivos, no pueden ser disgregados. No puedo tener un compromiso que no hable para nada con el objetivo. ¿Correcto? Ok. Lo vamos a pasar en 3 bloques realmente. El primer bloque es básicamente revisar qué requisitos y evidencias deben estar a la orden, o sea, digamos que yo debería ya de tener, deben estar completamente estructurado. No basta con haber dicho que yo hago actividades, sí, todos hacemos actividades. Cada requisito debe tener su evidencia. La evidencia debe de ser posible hacer una trazabilidad y debe ser posible hacer validación, ¿no? Esto es la diferencia entre hacer un sistema de gestión funcional y hacer un sistema de gestión en papelito, ¿no? Que podría ser muy bonito en papelito, pero al final no te sirve para nada, porque no está alineado al proceso ni a tu realidad. Entonces es algo separado, que al final es un recurso mal invertido, porque no está funcionando con el proceso, no está funcionando con la operación, no conversa con el negocio. Entonces, voy a invertir tanto tiempo en tener, eso es lo que muchas veces hay empresas que no entienden. O sea, no, es que yo quiero todo el sistema. Ya, ok, perfecto. Quiero sí todo el sistema, ok. Pero para hacer todo el sistema necesito todo un plan de trabajo de hacer tu sistema de gestión. No, pero lo que pasa es que yo quiero cumplir con lo que tengo una fiscalización o me llega una carta y necesito el sistema porque de esto no tengo nada. Y eso no hacemos, por ejemplo, ¿no? Porque no te voy a sacar del bolsillo un sistema y te lo voy a dar, ¿no? Hay empresas que lo hacen. El otro día inclusive, y la verdad es que sí, yo a veces lo lamento, porque aquí en estos últimos tiempos, los sistemas han estado, o el sistema de gestión ha estado tan venido a menos que te pueden vender el librito del sistema de gestión, el archivo del sistema de gestión específico para tal empresa o para tal rubro, ¿no? Inclusive hasta hay personas que
que no tienen las calificaciones como para poder sustentar un sistema de gestión, ¿no? Yo no digo que no sean expertos en conocer leyes o en trabajar sobre leyes, ¿no? O sea, definitivamente conocimiento de leyes, un abogado definitivamente lo tiene, ¿no? Pero a veces, bueno, zapatero a tus zapatos, ¿no? O sea, yo no me voy a poner a diagnosticar a alguien porque no soy médico, pero no podría yo elaborar un protocolo médico para mi personal. Eso no me compete, eso no es mi competencia, ¿no? Pero en los últimos tiempos, todos se han metido a hacer todo y no puede ser. Nosotros tenemos abogados, también tenemos parte legal, pero para que sirva para lo que sabe hacer. Y también tenemos higienistas que sirven para lo que saben hacer, ¿no? Y lo mismo pasa con los ergónomos, psicólogos ocupacionales. Creemos que el sistema de gestión se maneja en base a un sistema multidisciplinario donde cada uno tiene una calificación y una competencia, y eso se tiene que respetar. No sé, no digo que todos lo hagamos y no digo de que tú no puedas comprar un sistema de gestión ya hecho, pero yo creo que es una pérdida total de dinero, que al final de cuentas hay un engaño a uno mismo porque no estás viviendo el sistema de gestión. Y al final eso se va a caer. Eso no hay forma, como no es algo que viva con tu proceso, no le vas a poder dar seguimiento, vas a tener que dar un seguimiento aparte. Y eso pues es dinero, es tiempo, es recursos mal canalizados, ¿no? Eso justamente es lo que no se quiere. Ok, ¿y por qué empezamos de la matriz Zipper? Porque siempre les he dicho, la matriz Zipper es la columna vertebral del sistema de gestión y es aquella que nos solicita la norma. Yo no digo que sea la mejor forma de analizar los riesgos. Probablemente hayan formas mucho mejores, más complejas, más adecuadas a los procesos. No lo dudo, no lo dudo, ¿no? Porque siempre dicen, ah, pero la matriz hiper, como que no ayuda, ¿no? Sí, por supuesto, no estoy diciendo que soluciona todo, pero legalmente es algo que nosotros tenemos que tener, no nos piden otra matriz. ¿No? Que las tengan y que la desarrollen, está perfecto, mientras haya más controles que no solamente abarquen la parte de la seguridad industrial, sino que abarquen seguridad de los procesos, que es algo que también nosotros vemos, es mucho mejor, porque ahí tú ves ahí de forma macro accidentes que puedan involucrar no a una persona ni a dos, sino a miles de personas, ¿no? Entonces, definitivamente también eso también es completamente válido. Algo que deben revisar de su matriz CIPER a estas alturas, definitivamente que esté actualizada, que esa matriz sea específica del puesto de trabajo, que esté desarrollada también considerando entornos. Por ejemplo, si yo cambié una máquina, si yo moví una línea, entonces definitivamente ya mi matriz ya con estos cambios tengo que volver a revisar, tengo que volver a actualizar, tengo que volver a verificar controles, tengo que volver a verificar la pertinencia de la probabilidad y la severidad que yo haya tocado, porque obviamente al mover una máquina, al mover una línea, al mover un proceso, quitar una máquina, no solamente colocarla, de repente retirarla, de repente abrir una ventana, de repente cambiar un área, colocar un almacén nuevo, mover el laboratorio, todas esas cosas que nos han pasado a nosotros hacen que definitivamente este hiper deba nuevamente ser revisado. Ustedes saben que mover cosas, mover las áreas, invalidan probablemente los monitoreos ocupacionales en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, si tenía algún monitoreo de ruido, definitivamente si quité una máquina, o si moví, o si agregué otra, o cambié de tecnología, pues el monitoreo tiene que volver a revisarse. Tienen que volver a realizarse, tiene que volver a verificarse. Y esas cosas a veces no se entienden bien, porque en muchos casos dicen cada cuánto tiempo se tiene que hacer el monitoreo ocupacional. El monitoreo ocupacional está
desarrollado o está íntimamente ligado al agente ocupacional. O sea, a raíz del agente ocupacional es que yo monitoreo. Entonces, las condiciones en mi agente cambian, definitivamente, pues el valor de los monitoreos son puntuales, son bajo una realidad que se ha tomado en un tiempo determinado. Entonces yo no puedo decir que esto, si no hay, digamos que, si no hay mayor cambio, podría decir, bueno, es muy probable de que los límites estén dentro todavía o estén dentro de lo permisible, ¿no? Pero si yo he cambiado ya las cosas, las condiciones, entonces yo no podría asegurar que ese monitoreo es completamente válido. Eso es algo también que debemos recordar. En esta parte del hiper, por eso es tan importante que cuando yo reviso el hiper C, recuerden de que para poder desarrollar el hiper C yo he tenido que valerme de mucha información, ¿verdad? Nosotros hemos desarrollado, ya les dije, varios webinars de hiper C. Entonces, esa información que yo he validado para hacer mi hiper, al momento de establecer cambios o al momento de que haya modificaciones, entonces yo tengo que volver a revisar, tengo que validar nuevamente esa información, quizás establecer otro control, quizás eliminar hasta controles, ¿no? Por ejemplo, si quité una máquina que generaba mucho ruido y lo he establecido desde eh, no sé, desde a control remoto o a distancia, entonces ya no tengo esa necesidad de tener esa máquina que podría realmente me generaba ruido, entonces la necesidad de tener quizás equipos de protección personal ligados al ruido ya no sea en el área requerida. Entonces, eso también impacta ¿no? en varias cosas, impacta obviamente en el factor económico, impacta también en todos los controles, impacta inclusive en la formación que yo voy a dar. Entonces, todo está ligado. Como ustedes podrán darse cuenta, todo está ligado. Recién voy en la 4 y ya son las 9:40. Ok, hablo mucho. Flujo de actualización. Siempre cuando hay un cambio detectado, tengo que evaluar el impacto, realizar ese ajuste, ¿no? Del hiper. Luego hay que comunicar, porque no es simplemente, voy a realizar el ajuste y no comunico nada, no difundo nada, no hago formación nuevamente. De repente, si es requerido, no, si yo he colocado otra máquina y esta máquina tiene guardas y estas guardas requieren cierto entrenamiento, pues tengo que proporcionarle toda esa formación, y luego se implementa, ¿no? Entonces, todos esos pasos de flujo de actualización, ya a estas alturas tenemos que revisarlos y tenemos que garantizar que así se está dando. Luego está el plan anual de seguridad, salud en trabajo como avance dentro del sistema de gestión. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo tener un avance como plan, ¿no? Por ejemplo, ¿y en qué porcentaje está tu plan? Te puede preguntar, o de repente algún director o gerente que esté aquí presente podría revisar el plan en global y decir, excelente, estamos en un 75%. Para hacer agosto estamos genial, perfecto, entonces se nos está yendo bien. Pero puede ese número global, ¿no? Porque a veces se piden números como que globales, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado y definitivamente nuestra consulta debe ser, y hay que disgregar los puntos más críticos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo podría estar en 75, pero quizás hay algunos puntos críticos dentro de mis programas o dentro del programa, por ejemplo, del servicio de seguridad, donde estamos en 50, ¿no? Entonces, en el otro hemos ido avanzando más, ¿no? Entonces, podría haber un desfase ahí que no me dé realmente la información. Por eso hay que evaluarlo por componentes, hay que disgregarlo y evaluarlo por componentes y ver, de repente hay algunas cosas que yo ya las he terminado para agosto y esas cosas me pueden hacer que yo tenga una falsa idea de que todo está avanzando bien y no es así. Entonces la idea es que ustedes establezcan este avance disgregado para que yo pueda ver, por ejemplo, en monitoreos me está faltando de repente el monitoreo ergonómico, ¿no?
He hecho el monitoreo de todos los agentes, pero me falta el ergonómico. Entonces hay que ya comenzar a ver una empresa que realice monitoreos, hay que comenzar a evaluar, hay que revisar definitivamente, hay que consultar con la empresa qué metodología se va a usar. Siempre cuando hagan el tema de los monitoreos, es importante establecer que se establezca que se dé el método que corresponda a la actividad que van a desarrollar. Porque a veces en las auditorías, por ejemplo, que hacemos, sí me doy cuenta de que no hay mucha idea de lo que han mandado a hacer. Eso incurre en que haya errores y que los valores definitivamente pues no representen la actividad que yo voy a, que yo esté evaluando, o en este caso al personal que yo esté evaluando en esa tarea. Entonces siempre es importante revisar esa parte. Entonces, yo también puedo tener quizás algunas acciones correctivas que todavía no se han cerrado, que no se han cerrado del todo y podría estar ahí presentando una desviación. Entonces, el tema del avance a agosto, recuerden, es que siempre se debe de revisar por puntos más críticos, ¿no? Punto crítico, formación, punto crítico, auditoría, punto crítico, monitoreos, el punto crítico, todos esos puntos que nos pueden hacer patinar. ¿Por qué? Porque todos están ligados a diferentes cosas dentro del sistema de gestión. Entonces, cuando yo tengo un resultado de una auditoría, ¿yo dónde lo vuelco? Ese resultado de auditoría, por ejemplo, ¿a dónde va? ¿Para qué me sirve? Claro, para levantar las no conformidades, tengo alguna no conformidad y lo levanto, pero más allá de eso, ¿qué uso le dan a esos resultados? ¿Qué valor tienen esos resultados? Dónde lo vamos a, o sea, básicamente, dónde lo podemos, o dónde deberíamos de revisar? Ya. Ok, no están escribiendo. ¿Sí? ¿Sí están escribiendo? A ver, chicos, señores y señoras, ingenieros, médicos, ¿dónde usamos los resultados de las auditorías? No, no sabemos dónde usamos los resultados de las auditorías. ¿Para qué auditamos? Mejora continua. ¿Para mejorar? Ah, sí. Ok. Bueno, para mejorar. Ya, ok. Es un input es un ingreso en la revisión por la dirección, así es. Ujú. Sí. Lo que pasa es que las auditorías es un elemento clave, definitivamente es un input para la revisión por la dirección, obligatoriamente, ¿no? Pero yo tengo que usarlo en todo, en mi sistema de gestión. Va a depender obviamente de los hallazgos, pero si es una auditoría que está bien hecha, ¿no? Debe impactar en el sistema de gestión, impacta directamente, ¿no? Impacta en varios puntos, incluyendo en el hiper, incluyendo el hiper, incluyendo de repente monitoreo, de repente incluyendo formación, en todo impacta. ¿Correcto? Entonces, siempre que hagan una auditoría, revisen, ¿no? Revisen los resultados de la última auditoría, revisen si se desarrolló el levantamiento correctamente y si ese levantamiento fue sostenible, ¿no? Porque si ese levantamiento era un cambio que al final se hizo por un tiempo, pero luego ahora nuevamente se ha vuelto a lo de antes, porque suele pasar que el ser humano es muy resistente a cambios en muchos casos, ¿no? Hay una resistencia al cambio que es natural. ¿Por qué? Porque nos manejamos muy bien en nuestra zona de confort, donde todos estamos acostumbrados a ciertas formas de trabajar, y cuando alguien viene con un cambio nuevo,
alguna modificación, algún cambio en el proceso, quizás podamos hacerlo por un tiempo, por obligación o porque me están mirando, pero eso no significa de que esto va a ser sostenible, hay que estar dándole, 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 porque de eso se trata, hacer el seguimiento, hasta que se vuelva nuevamente una forma de trabajar, ¿correcto? El comité dentro del sistema de gestión es un mecanismo pues importantísimo porque su rol preventivo, su rol de inclusive vigilante y de seguimiento que tiene ahora, es un rol que no se puede desestimar, es un rol que tiene un papel importante dentro del sistema de gestión. Entonces, ese rol se basa en acuerdos, ¿no? El comité se basa en acuerdos que se toman en las reuniones obligatorias o en las reuniones extraordinarias. Entonces, de esos acuerdos hay que revisar también cómo hemos sido, porque pueden haber habido acuerdos que se tomaron en su momento y que empezó muy, muy bien, ¿no? En enero teníamos 5 acuerdos y 5 ejecutados, ya estábamos en un cumplimiento del 100% y nos iba genial. Luego comenzó a haber, pues, ciertos acuerdos que no estaban de todo ejecutados. Y luego de repente para agosto tienes un bajón mucho más importante y este es en un 80%. No hay acuerdos del todo ejecutados y eso es una alerta. Es una alerta, pero no porque nosotros tengamos obligatoriamente que hacer todos los acuerdos. O sea, hay una parte importante que se tiene que entender, ¿no? Eh, las empresas pueden tener múltiples desafíos, pueden tener muchas condiciones que no permitan tomar los acuerdos de forma inmediata, porque quizás ese acuerdo involucra una inversión importante para la organización y esta inversión probablemente afecte al cumplimiento de mis obligaciones sociolaborales. Entonces, definitivamente, si yo tengo ya una partida tomada, que yo tengo un presupuesto asignado y ahora, por ejemplo, voy a tener que tomar otra decisión, pues eso va a impactar y eso impacta. No es que la empresa se va a poner la soga al cuello y por hacer todos los acuerdos va a tener que dejar otras cosas que son prioritarias para la organización. Eso no funcionaría así porque si no, mejor cerramos todo y nos vamos todos a la casa. No se trata de eso, pero sí hay acuerdos que se tienen que establecer como prioritarios, aquellos que son críticos, por ejemplo. A ver, suponiendo de que en un área yo he establecido, o el comité se ha reportado que en los monitoreos ocupacionales se valida un nivel de ruido muy excesivo, digamos que estemos en 90, 92 decibeles en el área, ¿no? Y esto se viene reportando por determinada máquina. Entonces, se plantea colocar unos paneles acústicos en toda esa línea. Eso va a representar muchos cambios, eso va a representar una inversión importante quizás para la empresa. O de repente se va a establecer una cabina, ¿no? Remota, o se tiene que construir una cabina donde se haga la activación desde un punto lejano, etc. Entonces eso también va a representar una inversión, ¿correcto? Entonces lo que yo tengo que plantear es un plan de acción. No se establece en este momento, pero también tengo que establecer que existe este agente y se tiene que atender. Entonces tengo que atenderlo con otras condiciones que yo pueda hacer, que puedan ser más viables, ¿no? Hasta el momento en que yo pueda tener ese recurso de comprar todos los paneles o colocarlo en mi presupuesto del próximo año, donde sí tengo esa partida para poder comprar. Y yo podría, por el momento, pues establecer mayor personal para esa área, a mayor personal o rotación en esa área, o de repente equipos de protección mucho más, digamos que generen más, o doble equipo de protección también, ¿no? Y entonces establecer otros controles, no significa que no voy a hacer nada, pero eso se establece dentro del plan de acción, ¿no? Por el momento no se va a comprar o se va a establecer un presupuesto para comprarlos a principios de año,
pero lo que voy a hacer, establecer es otro control que puede ser rotación de personal, que puede ser los equipos de protección, etcétera, hasta que pueda validarse estas compras. Pero eso tiene que establecerse en algún lado, porque ese acuerdo tiene que ser presentado, ya que el comité lo ha considerado, ese acuerdo debe ser de cumplimiento. Entonces, yo, dirección, presento un plan de acción al mi comité indicando de que por por el tiempo de tal tiempo se va a realizar de esta forma hasta que se haga las compras y se valida con el comité, ¿no? De eso se trata, porque el comité está hecho justamente para poder conversar, lograr acuerdos. Eso es importante también que lo tengan en cuenta. Pero no se trata de decir, no, no se va a hacer el tema, no. No, tampoco se puede hacer de esa forma. Se tiene que explicar razones, se tiene que sustentar esas razones, porque lo peor sería que sí haya el recurso y que no se tome el recurso, pero sí se tiene que sustentar las razones por las cuales no se puede todavía establecer de esta forma y se va a establecer de esta otra de forma temporal, ¿correcto? Y hay que sustentarlo, porque de hecho que se va a requerir evidencias para sustentarlo, ¿ok? Ahora, con el tema de formación, ¿no? Formación, importante aquí que a veces cuando nosotros vemos la formación, eh, hay muchas brechas ahí en la formación. Hay partes que son completamente desestimadas, se puede decir, y que forman parte importante del sistema de gestión y sin el cual nosotros no deberíamos de empezar ninguna operación. Por ejemplo, alguna formación en trabajos en altura, ¿no? Trabajos en altura. Y que tú tengas que, a estas alturas, si vas a subir a alguien o va a trabajar alguien en altura, pues debería de cumplirse con toda la formación previo al inicio de sus labores, no cuando ya esté laborando. Y eso es muchas de las cosas que yo veo, ¿no? Que las personas las hacen hacer los trabajos sin haber pasado por algún entrenamiento. Y eso es algo que genera un incumplimiento bastante crítico, porque cuando se trata de riesgos críticos, espacios confinados, trabajos en caliente, altura, excavaciones, riesgo eléctrico, esas son actividades bastante críticas. Necesito validar conocimiento, necesito validar calificación, necesito validar si la persona cuenta con toda el conocimiento para poder realizar el trabajo. No hay nada peor que subir a alguien y que no sepa ni engancharse, o no sepa decidir sobre un punto de anclaje, o no sepa lo que es un punto de anclaje. Entonces, todas esas cosas se necesitan validar, pero no cuando ya empezó el trabajo, sino previo al trabajo. Y es algo que a veces no se entiende porque me dicen, no, es que yo lo tengo programado para septiembre. Sí, pero la persona ya está trabajando en almacén, ya está trabajando con materiales peligrosos, ya está manipulando, ya está trasvasando. Entonces, ¿qué sabe de los materiales peligrosos? Probablemente haya llegado de un almacén donde, no sé, almacén de útiles de escolares, ¿no? Y ahora ha pasado a ser un almacén de materiales peligrosos, de productos químicos, son cosas distintas. Entonces, sí, pero lo tengo para septiembre. O sea, definitivamente tu control, estás en un incumplimiento y eso es algo importante. Hay cosas que pueden tomar su tiempo, pero tú tienes que priorizar aquello que es directamente, puede poner en riesgo a la persona. Entonces, cualquier valor menor al 100 en riesgos críticos es incumplimiento. Y eso es algo que tienen que saber. Así que si en este momento tienen alguna brecha, hay algún personal que tienen que está sin esta formación fácil, necesitamos colocarlo ya como que en lista roja, ¿no? Como algo que me indica, ¿no? Estoy en cumplimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener trabajos en altura, manipulación de materiales peligrosos. De repente tengo un curso de uso de equipos de protección personal. Ok, ¿no?
Es una revisión urgente, es una revisión porque también necesito que los chicos tengan capacitación en equipos de protección personal, ¿no? Pero digamos que hay una diferencia entre tener una formación en uso de EPPs a una formación en trabajos en altura, ¿no? Entonces hay acciones que se tienen que tomar, detener la actividad, al menos el personal no se puede tener personal que no tenga las calificaciones haciendo trabajos de ese tipo, ejecutar la capacitación, evaluar y luego hay que hacerle el seguimiento, hay que registrar, como les dije, la evidencia trazable, la asistencia, resultados, seguimiento, firma de responsables, etcétera. Todo eso incluye formación. Nosotros cuando hacemos formación de entrenamientos de alto riesgo, tanto sea en nuestro centro de formación o sea en in-house, donde el cliente, todos los documentos que nos solicitan, nosotros entregamos un informe que no solamente mide las existencias, sino también las calificaciones que se hayan dado, las horas hombre que se emplearon, perdón, el porcentaje también de personal, eh, o sea, el porcentaje de personal de participación dentro del curso, los talleres o sea, digamos que es más allá, inclusive también hay calificación por talleres. Todas esas cosas forman parte de un legajo que se arma de los procesos de formación para que puedan ser validados en su momento, ¿correcto? Ok, ya me estoy quedando sin. Necesito mi agüita. Luego está el tema de los monitoreos ocupacionales. Pero antes de seguir, voy a ir rapidito. a- por ahí alguien me hizo una consulta y me puso 46, algo así. A ver, ¿cuál es la pregunta que me estaban haciendo del... Si tengo... Ah, acá está. Si cuento con 56 puestos de trabajo, 16 operativos y 40 administrativos. Debo tener un IPOR por cada puesto de trabajo y debo actualizar los 56 IPOR anualmente. Bueno, tener 56 personas es diferente que tener 56 puestos. Ahora, si tú tienes una persona por puesto, tienes que tener 56 IPOR. Eso está clarísimo. Pero hay que revisar. Si entre esos 56 o de estos 40 administrativos tienes dos secretarias, pues el puesto es secretarias. O sea, es por puesto de trabajo, no por persona. Ojo, ojo con eso. Entonces, lo que se evalúa es los puestos. Si yo tengo estibadores o tengo personal, buzos, por ejemplo, que también hemos hecho hiper para buzos hace poco, o hiper para personal de maniobras, ¿no? O tengo personal operario de grúa. Entonces, ¿cuántos operarios de grúas tienes? ¿Cuántos conductores tienes? Esos son puestos de trabajo, no personas. ¿Correcto? Ok, con respecto a los monitoreos ocupacionales, el cumplimiento de los monitoreos ocupacionales sobre todo, ¿no? Aquí, básicamente, mirar bien el informe. A veces yo he visto que los informes, la verdad, dejan mucho que desear, son incompletos, no hay realmente, hay cosas muy genéricas, las recomendaciones y las conclusiones son infantiles, o sea, son recotras sencillas, y realmente eso no te ayuda en nada, ¿no? No ayuda porque no aporta, no da soluciones, entonces es... Ok, sí, hiciste tu monitoreo, pero bueno, ¿de qué te va a servir? Con ese monitoreo y con esos resultados también tiene que conversar con el IPRC, porque forma parte del IPRC. Y esos informes tienen que ser emitidos por personal calificado. Definitivamente me dicen, sí, pero ¿dónde lo dice? A veces me dicen, no, pero ¿en qué? ¿En la ley lo dice? ¿Dónde dice que tengo que...? Sí, probablemente, ¿no? Pero a ver, haz un monitoreo psicológico con un abogado o un monitoreo psicosocial que te lea, pues, que te haga una evaluación de burnout, o sea,
¿para qué te sirve? Mejor no hagas nada. Yo digo, sí, sí, por supuesto, la ley no te va a decir, por favor, y para hacer un monitoreo psicosocial, es mejor que lo haga un psicólogo ocupacional, ¿no? O para hacer un tema ergonómico. Hay muchas metodologías, como les dije, hay que revisar la que aplica a mi puesto. Pueden aplicar porque va a depender de los puestos. Si tengo puestos administrativos o tengo puestos operativos, pues definitivamente mi metodología va a ir cambiando, puede ir cambiando y obviamente yo tengo que presentar informes de en muchos casos, hay veces en que presentamos con diferentes metodologías porque son diferentes tipos de puestos de trabajo. Y eso es algo que se tiene que revisar, porque a veces todo se hace con uno solo y ya está, pero eso no es del todo correcto, ¿no? Luego está el tema de la comparación directa con los límites que tú estás usando. La comparación es importante establecer qué límites, a veces hay sectorialmente algunos límites establecidos, por ejemplo, el sector minero tiene límites establecidos que a diferencia de otros sectores, que no los tienen. Entonces, siempre hay que revisar si hay algún cambio. Hace poco también cambiaron los límites permisibles a nivel de agente cancerígeno. Entonces siempre es importante revisar las normas, estar con las últimas normas. Pues supón que haces tu monitoreo y ese valor que tenías, que siguen usando, ya no sirve. Entonces estás fuera. ¿Para qué haces el monitoreo? Si ese valor no se sabe si realmente se ha estado usando la última norma. Por eso es que hay que evaluar bien a la organización que va a hacer, la empresa que va a hacer esa actividad. Y el plan de acción. Por ejemplo, nosotros hemos hecho un monitoreo para una planta de molienda donde hubo un resultado del sílice que se mostró valores críticos, pero solamente en dos áreas. ¿No? En el informe se reportó que necesitábamos hacer correctivas porque los valores estaban muy altos y esas correcciones necesitaban una intervención técnica. Eso no se iba a bajar tan rápidamente. Y luego, después que se haga la intervención técnica, se tiene que volver a validar. No es, ya hice la intervención técnica, eso es todo. No. Hay que volver a validar, hay que volver a hacer el monitoreo para poder ver los resultados y luego hacer posteriormente hacer unas ciertas revisiones cada cierto tiempo para verificar pues que eso se está cumpliendo. Es el ciclo completo. Es la medición, el análisis, intervención, verificación. Todo debe estar documentado. Cada una de esas partes debe estar documentada. Entonces, es importante que no se tome tan a la ligera como hay otras cosas también que a veces dicen, como por ejemplo, ¿cuántos puntos de monitoreo vas a hacer? O si ya tienes un monitoreo anterior, puntos de monitoreo de la gente, ¿no? Y me dicen, no, solamente uno, ¿no? ¿Qué? ¿Vas a hacer un punto de monitoreo uno? Bueno, la ley no me pide cuántos puntos, sí, por supuesto, pero o sea, a veces estamos esperando, no sé, que la ley te diga, bueno, para hacer, no va a entrar la ley a decirte, este, todo con detalle, porque no podría llegar a saber la infinidad de situaciones que podrían presentarse. Para eso, contrata personal calificado que sepa, qué agentes te aplican y cuántos puntos mínimamente deberías de considerar para poder tener un muestreo representativo, ¿no? Entonces siempre es importante eso. Ok, estoy fuera de tiempo, ya lo sé. Las auditorías internas. En las auditorías internas es básicamente a estas alturas el cierre de brechas, ¿no? Si ya tengo algunos hallazgos que son bastante críticos, ya tengo que ver si son críticos, al menos a estas alturas debe estar todo cerrado. Si son menores, podría tener algún cierre pendiente, habría que revisarlo igual, ¿no? Porque ya estamos a agosto. Y si tengo observaciones, también hay que revisar estas observaciones para ver si las observaciones obviamente tienen un tinte de más mejora que propiamente algo que sea eh, forzosamente por levantar. Es más, aplicar una mejora o aplicar algo que
que está observado, pero en fin, no pone en criticidad o no pone en riesgo algo. Es una observación que igual tiene que ser considerada, ¿no? No significa que es una observación, podría ser algo que me ayude a mejorar también, ¿no? En el sistema, obviamente, lo mejor sería que estos datos se entreguen en tiempo real para que yo pueda justamente tomar acción en el momento, sobre todo cuando se trata de hallazgos críticos, ¿no? No esperar a que haya, ¿no? ¿Y cómo validas que funcionó? Ah, en la otra auditoría. O sea, vas a esperar el otro año para que haya la auditoría, ¿no? Eso también hay que revisarlo. Algo importante, en función de los EMOS, ¿no? La gestión continua de la actitud del examen médico ocupacional. No es el indicador que tú hayas hecho los exámenes médicos ocupacionales. Probablemente sí. Es lo mismo que les explicaba cuando toman los indicadores de asistencia, ¿no? Personal capacitado, 20 personas. Asistieron 19. Ya, genial. Ese es un indicador de calientaciento, ese es un indicador de que las personas asistieron, pero eso no me dice nada, realmente simplemente me dice que asistieron a la capacitación. ¿A qué bien? Pero eso es todo. Es lo mismo con los exámenes médicos. Fueron a hacer los exámenes médicos. De 20 personas han ido 20. Perfecto. Ya, completas de exámenes médicos ocupacionales. Pero eso no es todo. Eso no es, o sea, digamos que eso es simplemente cumplimiento y es un indicador mm, que no me dice nada, que no me dice mucho. Entonces yo tengo que revisar otras cosas que sí me van a poder brindar mayores alcances o mayores cambios que yo necesito hacer. Por ejemplo, que todos los EMOS tengan protocolos completos, porque los protocolos, obviamente elaborados por tu médico ocupacional, eh, pues de alguna forma estos son mandatorios, estos protocolos no solamente nos ayudan para saber exactamente qué es lo que yo tengo que evaluar del personal, sino también me ayudan para revisar en la clínica ocupacional si se están siguiendo de una forma correcta. Por ejemplo, con nuestros médicos ocupacionales, una parte importante de la labor del médico ocupacional en QHC es que el médico ocupacional tiene que hacer auditorías periódicas a las clínicas ocupacionales. ¿Eso qué significa? Que no solamente va a mirar que se esté cumpliendo el protocolo, sino que se está cumpliendo con el método, con el equipo, inclusive va a la clínica para revisar qué es lo que están haciendo. Porque imagínate, tú vas a invertir, suponiendo que tengas 300 personas en exámenes médicos. Es una inversión importante. A ojo cerrado, sin saber siquiera si lo que están haciendo está adecuado, está correcto, está siguiendo el método, están trabajando con equipos correctos, con equipos mantenidos, calibrados. Entonces, eso no es a ciegas. Eso es parte de nuestras actividades, hacer estas auditorías periódicas a las clínicas ocupacionales donde se hace. Y a veces el problema es cuando a veces los clientes, nosotros llevamos sistemas de gestión donde a veces no vemos la parte de salud ocupacional, son pocos, pero en algunos casos ellos ya tienen una clínica que les hace los exámenes médicos. No, es que yo ya tengo mi clínica que me da mis exámenes médicos, ya, ok. ¿Y luego qué? No es que ya tengo la clínica de los exámenes médicos, pero luego qué? O sea, ¿tú cómo sabes que no te han colocado un protocolo de más? De repente no aplicas esperometría y te lo están tomando. De repente, ni siquiera están evaluando correctamente el aspecto psicológico. O sea, ¿cómo sabes? Si tú estás, es como le dieras juez y parte. No puede ser así, porque tú tienes que establecer tu parte crítica. La parte crítica es tener un médico ocupacional que puede evaluar y que pueda cuestionar lo que se está haciendo y puede hacer los cambios, modificaciones, no, que en mi protocolo voy a agregar tal cosa. ¿Por qué? Porque es algo que he visto, o sea, o es algo que se ha analizado en el transcurso del tiempo y en mi proceso sí necesito que lo revisen, ¿no? Entonces, hay cosas que lo tiene que hacer el médico ocupacional que correspondan.
Y en muchos casos se considera solamente el examen médico ocupacional y eso es todo. Y eso no es todo. Porque encima de todo hay una entrega que se tiene que hacer, que lo tiene que hacer el médico ocupacional, que esté a cargo. Esa entrega de esos exámenes médicos no es simplemente, toma, acá está tu examen médico. No, hay que explicarle si ha habido alguna observación o si hay algo que requiere una interconsulta, hay que explicar y luego hay que hacer el seguimiento respectivo y ver la implicancia de esta observación dentro del puesto de trabajo. Eso no lo va a hacer la clínica. Eso no lo va a hacer la clínica, porque no puede llegar al detalle, imagínate. Resultados entregados al trabajador, pues también hay que revisarlos, que todo lo que tú tengas como resultados hayan sido entregados, no entregados simplemente, ya la clínica me entregó mi camo y eso es todo. No, hay que revisar, el médico debe sentarse con la persona, hacer la llamada, videollamada, si, por ejemplo hacer el reporte y explicarle, ¿entendiste todo lo que te he reportado? ¿Lo has entendido? ¿Lo has comprendido? E inclusive hacerle recomendaciones sobre su estado de salud, sobre nutrición, sobre otros tipos de aspectos que debería de verse, ¿no? Entonces hay un tema importante ahí. Y luego está, estos hemos deben ser validados con los protocolos. Los médicos ocupacionales deben garantizar que se cumplan con todas las pruebas y que estas pruebas obviamente tengan un respaldo y la entrega de resultados que son parte del cumplimiento normativo, porque no, la entrega de resultados no es algo que yo pueda optar por entregar o no. La entrega de resultados es una obligación legal, no es algo que pueda yo decidir o no hacer. Y eso es algo importante, ¿no? Ok. Eh, a ver qué dice. El personal utiliza alcohol isopropílico contenido en el atomizador y se les da mascarillas para vapores orgánicos. Es necesario hacer una evaluación de monitoreo del mismo. Ok. Bueno, eso tendríamos que revisarlo, ¿no? O sea, el personal utiliza alcohol isopropílico contenido en atomizadores y se les da mascarilla. Sí, el tema es que yo no puedo dar equipos de protección personal si antes yo no he hecho una evaluación de la gente, ¿no? Y ver exactamente cómo forma parte del proceso que estoy haciendo, ¿no? No sé exactamente a nivel de qué es el uso de alcohol isopropílico. Eso habría que analizarlo y habría que ver si el agente realmente es representativo para que yo pueda decir, ok, sí, voy a dar estos equipos o de repente requiero otro tipo de mecanismo de control. Eso se tiene que revisar los puestos, se tiene que revisar el proceso, en qué puntos también se da bueno, esta absorción o lo que es, pero simplemente dar, en primer lugar, no es mascarilla, la palabra correcta es respirador. Si es para vapores orgánicos, es un respirador, ¿no? Y hay que revisar mucho más a fondo, no es tan sencillo como, ah, sí, aquí hay que hacer un monitoreo, no, hay que revisar el proceso. Luego está el tema muy olvidado, que es los contratistas. Los contratistas a estas alturas ya debes tener tu información de primer nivel del contratista. Recuerden que un sistema se puede ir al caño, o sea, se puede ir por el caño, si es que yo no he controlado contractualmente, inclusive a veces, a mis contratistas. Yo puedo con mi personal estar muy al día, tener mi sistema de gestión muy alineado, pasar las auditorías, pero mis contratistas no. Entonces, algo está fallando porque por ahí es el punto, digamos que muchas veces de quiebre. Y la razón es a veces muy obvia. La masa de trabajo más grande es a veces la contrata. A veces hemos tenido empresas donde los contratistas son como 2.000 personas y la empresa son 300. Entonces, ¿dónde está lo crítico aquí? En las contratistas. Entonces, esta documentación que deben tener completa, el aseguramiento que yo debo de tener de que toda esa documentación esté vigente,
esa capacitación que yo tengo que darle sobre mis procedimientos. En una pregunta me hicieron, ¿qué pasa? Yo quiero involucrar en mis capacitaciones, quiero involucrar también al personal contratista para que ellos cumplan con sus capacitaciones de ley. O sea, eso es algo que no se debe hacer, porque podrían demostrar ellos subordinación si es que tú les das una formación que ellos van a considerar como suya, cuando no es así. Entonces, la empresa contratista tiene que estar en la capacidad de hacer formación a su personal en los puestos de trabajo, en los riesgos de exposición en los puestos de trabajo determinados y los entornos. Lo que sí tú puedes enfocar tu formación es en el entorno justamente, ¿no? En lo que van a ver dentro de tu instalación, en tus procedimientos. Por ejemplo, ellos pueden haber venido de una empresa donde se hacía un trabajo en caliente de una forma, pero en tu instalación se desarrolla de otra forma. Se desarrolla considerando, no sé, 11 metros, hay que tener en cuenta las distancias, etcétera. Te tienes que quedar 30 minutos después de haber terminado el trabajo en caliente. Esos partes de procedimientos que aplican en algunos sectores, no forzosamente aplican en todos. Entonces, sí debo capacitarlos en lo que van a encontrar en mi instalación, en mi lugar. Y obviamente la empresa contratista tiene que establecer sus propias necesidades de capacitación y su propia formación. ¿Ok? Entonces sí hay una diferencia y obviamente dentro de también hay la inducción del personal que debe tener para decirle, bueno, mira, esta empresa trabaja de esta forma, estas son mis políticas, estos son mis reglamentos, esta es la forma como yo lidero en determinados procesos, determinados procedimientos. Eso también es importante y mi plan de respuesta a emergencia, las alarmas que vas a escuchar. Ese es el proceso de inducción. Nosotros llevamos muchos procesos de inducción de muchas empresas, sobre todo de empresas petroleras, donde los procesos de inducción parecería que todos son, pero no son los mismos. Algunas utilizan alarmas, otros utilizan otro tipo de sistemas. Entonces, cada una es independiente, es única. Y por eso es que yo cuando voy a trabajar ahí, tengo que explicarle al trabajador, tengo que decirle, mira, aquí te vas a encontrar con esto. Y cuando hagas un permiso, aquí existen 7 permisos. En otra empresa existen 3 permisos de trabajo. Entonces, esas cosas sí se pueden, sí se deben capacitar al personal, pero no quitarle su responsabilidad a la contrata de hacer su propio sistema de gestión con sus propias validaciones formativas, ¿no? Y la validación, obviamente, de las competencias que tengan para esos puestos de trabajo también se tienen que revisar al 100%. Entonces, la validación de competencias, hacer el monitoreo, hacer el seguimiento durante la ejecución de estas actividades siempre es importante. Y no solamente ver la parte documentaria, sino también ver la parte que esto se esté dando en campo. O sea, que así como dice que documentariamente lo va a cumplir, pues eso mismo, si me ha reportado inspecciones al 100% y que todas están dentro, entonces yo entendería que si voy a revisar al campo, eso es lo que voy a encontrar. ¿Correcto? Ok, vamos rápidamente con el bloque 2 o ya no tengo tiempo. Pues tú me dirás, se me pasó el tiempo. Son las 10:21 ya, ingeniera. Nancy, en caso de proveedores permanentes. La contratación del médico profesional es independiente de la cantidad de colaboradores de la empresa o hay un mínimo necesario de colaboradores. Muy buena pregunta. Eh, Justamente ayer le contesté, ayer estuve viendo, revisando. Perdóname, Sonia. Gracias por darme el aviso de que estoy atrasada o adelantada, o me he adelantado mucho, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Retrasada o adelantada? No, pero creo que la información realmente es de primer nivel, como Ya. siempre Y insistimos. ya 22 minutos. Ah, Sí, ya. no es Ok, una bueno, información que la van a encontrar en algún lugar en YouTube de forma, no sé, entonces creo que vale la pena continuar y bueno, y también los asistentes le están comentando eso, ¿no? Que continúe. ya. Entonces termino. Pero solo voy a contestar esta pregunta porque justo ayer también le contesté a un médico
que había colocado que según la ley 29783 y el decreto supremo 005, un gran error, los médicos ocupacionales eran de permanentes a partir de 500, de 100 trabajadores eran, creo que había colocado un tiempo, y menos de 100 trabajadores. Eso, en primer lugar, no está en la 29783, es la norma de, si no me equivoco, es la 571 que modificó la 312. En esa norma se establece que a partir de 500 trabajadores, ¿se acuerdan que antes era 200? Bueno, lo aumentaron, eran 500 trabajadores. Yo necesito tener un médico 6 horas al día, 5 días a la semana. Así está escrita la norma. Y, y luego también se establece que no establece nada sobre número de horas por debajo de 500. ¿Eso qué significa? Bueno, definitivamente significa de que, no significa de que yo no deba de tener. Creo que hay un malentendido en el sentido de que de 500 trabajadores debes tener uno permanente. Es prácticamente todos los días, porque son 5 días a la semana, etcétera, etcétera. Pero debajo ya eso va a depender. Dice que depende. Entonces, no me dicen que no tengas. Es más, dentro del, si no me equivoco, que está dentro del DS-001 del 2021, ahí se establece claramente que el médico ocupacional es el único que puede entregar los resultados médicos y que es el que, eh, se puede decir, protege los resultados de los exámenes médicos, custodia los exámenes médicos. Y solamente se pueden entregar estos resultados o básicamente entre médicos ocupacionales. Por eso es que es un trabajo tan sensible, tan importante, porque hay que reservar mucho la privacidad del trabajador, ¿no? O sea, no es una información que el trabajador le guste que esté difundida, ¿no? Ni tampoco es algo que deba llegar a recursos humanos. En muchos casos, las clínicas ocupacionales lo que hacen es enviarle a recursos humanos los resultados con todo el legajo, cuando eso es una violación. Eso no se debe hacer. Es muy importante que nosotros custodiemos. Mira, por ejemplo, eh, si yo tengo un médico ocupacional y este médico ocupacional se va o de repente se retira de la empresa, la única persona a la cual le puede dejar toda la información es a otro médico ocupacional. O sea, yo no puedo ver nada de su información, ni el jefe de operaciones, no podemos ver nada de nada. Toda información es confidencial y se custodia de esa forma. Entonces, eso es algo que en muchos casos no se respeta y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Hay que respetar siempre los protocolos, hay que respetar las autorizaciones. Es muy importante. Ustedes pueden tener acceso al CAMO. El CAMO es una hoja simple donde te dice certificado de aptitud médico ocupacional y te dice si estás apto o no estás apto o tienes apto con restricciones. Y establece las restricciones, uso de lentes, de medida, etc. Eso se trata del CAMO. Esa información sí se la puedes tener, puedes revisarla, pero más allá de eso, nada más. ¿Ok? Entonces, la idea también es importante que cuando nosotros llevamos la vigilancia médica de empresas, a veces piensan que es muy complejo, pero realmente el médico ocupacional está en la capacidad de poder llevar una vigilancia médica dependiendo del número de trabajadores y eso va a depender del tiempo que se requiera, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo tengo 400 trabajadores, estoy debajo de 500, ¿ah? 400 trabajadores y nos dicen, ya, quiero contratar un médico ocupacional. Perfecto. No, pero solamente lo quiero un día o 2 días al mes. O sea, es ilógico. En primer lugar, no voy a hacerte ninguna propuesta por 2 días al mes, porque con 400 trabajadores, pues no voy a poder cumplir con todo lo que se requiera
para poder llevar la vigilancia médica como se debe llevar, porque no es simplemente hacer el EMO y ya. A veces se tiene una idea errada. El médico ocupacional realiza muchas actividades, desarrolla mucha, es vigilancia médica. Trabaja de la mano con, es parte del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo y trabaja de la mano con el supervisor de seguridad o de repente con el comité, con la dirección, con recursos humanos. O sea, tiene muchas actividades que desarrollar y obviamente pues, pero si tuvieras, por ejemplo, una empresa que tiene 5 personas, ¿no? O ya, 10 personas. Y tú dices, ok, quiero hacer vigilancia médica de mi personal. Ok, 2 veces al mes, probablemente pueda avanzar con 2 veces al mes, ¿no? Porque son 10 personas, se pueden hacer las actividades igual de forma un poco programada, ¿no? Hay cosas que se puedan hacer desde remoto. eh, y esas cosas son más reales, ¿verdad? Entonces a veces hay que evaluar bien. Sí, es verdad, la norma no te dice cuántas horas, pero también no vas a poner pues cosas irreales que no se va a poder avanzar absolutamente nada, ¿ok? En el bloque 2 que vamos a ver es cómo detectar los vacíos que pueden costar sanciones y normalmente esto está involucrado a la reputación de la empresa. Entonces ahí necesitamos ver estos vacíos que, como les dije, no siempre están en los reportes. A veces se aparecen en otros lugares, en registros incompletos que no he revisado, en protocolos no validados, en cambios operativos, como les dije, cambio una máquina, cambio una línea. Y entonces ni siquiera me he dado cuenta que se cambió la máquina, porque operaciones en ningún momento o mantenimiento no me dijo que esta máquina iba a ser cambiada o retirada del área. Y entonces yo me manejo como que a ciegas. De repente el hiper sigue manteniendo esa máquina. O de repente logística hizo un cambio de producto para hacer limpieza de piezas, por ejemplo. Hizo un cambio de producto y tampoco avisó a nadie. Y esos cambios, cuando no están integrados dentro del sistema de gestión, pues están en el aire. Entonces, eso es un vacío que se necesita trabajar. Entonces, uno de los vacíos es que necesitamos alertas tempranas en indicadores. Es importante revisar la consistencia de mi programa, del avance de mi programa, porque a veces el programa, como es, obviamente, puede estar hecho, depende, ¿no? En un Power BI, en un Excel, ¿no? Pero normalmente es data que yo ingreso o que es jalada de otros puntos, pero igual hay que ver la consistencia del programa con lo que es real, con lo que tengo realmente, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, digo que tengo capacitaciones, pero no tengo registros, o sea, he hecho la capacitación, pero realmente no encuentro el registro o no tomé el registro o no tengo las evidencias, pues entonces es mentira, es falso, no lo tengo realmente y no tengo forma de cómo evidenciarlo. Entonces, veré la forma de levantar esa observación, pero es como que tengo una meta y tengo que ver realmente qué es lo que tengo, qué es lo que hay. Eso se tiene que revisar. Los datos y las evidencias tienen que conversar, tienen que estar. El avance, por ejemplo, no significa cumplimiento real. Si los registros, las evidencias no coinciden, pues ahí hay un desfase. Yo no puedo decir, yo ya hice todas mis capacitaciones. Sí, pero una capacitación no la evaluaste, no evaluaste la capacitación, ¿no? O de repente del 50% el 50% que no fueron, aún no ha sido capacitado. Si tú estás pensando que esa capacitación se dio, sí, pero el 50% no asistió. Entonces hay que hacer una reprogramación. Hay que volver a programar para las personas que faltan. Esas cosas, esos son vacíos que tenemos que tener en cuenta para poder saber. Estas alertas tempranas en indicadores nos dan una idea de cómo vamos, nos ayuda. Otra de las partes importante es lo que pueden hacer para evitar esos vacíos. Es el tema de las verificaciones no programadas en cambio, o lo que se llaman las inopinadas, ¿no?
Las supervisiones inopinadas también me dan luces, también me dan ideas, me dan... ¿Por qué? Porque probablemente, suponiendo de que yo estoy haciendo trabajos en altura y en mis inspecciones, todos han estado colocados con sus arneses, anclados, y han estado perfectos trabajando. Pero eso me garantiza realmente, yo tengo que ver también y hacer como que una especie de comparativo y regresar en una inspección o una supervisión inopinada para poder reforzar si eso realmente se está dando, ¿no? Quizás encuentre sorpresas, porque suelen pasar sorpresas, o sea, todo estaba perfecto en la inspección. La inspección, nada, cero, 100%, todo estaba perfecto. Fui a ver la supervisión inopinada, inspección inopinada, no llegaba ni al 50%. Y eso se tiene que realmente hacer para poder ver si el vacío realmente, cómo sobre todo levantar esa brecha, levantar ese vacío, qué es lo que está pasando. Entonces, ahí la supervisión revela una práctica real que se esté dando. Y hay que confirmar si los controles realmente se están dando. Entonces, eso me ayuda para eliminar justamente ese vacío. Luego está la trazabilidad de las acciones correctivas. Eso también es algo que tenemos que entender. Si yo tengo una acción correctiva cerrada con evidencia, perfecto, puedo tener una acción correctiva cerrada con evidencia, pero no he verificado su eficacia. Una cosa es haber cerrado, pero no hacer la verificación. Por ejemplo, yo establezco un control, ¿no? He verificado que aquí se tiene que establecer un control de bloqueo, por ejemplo, ¿no? Pero yo realmente no puedo cerrarlo simplemente con, ya, y se colocarán bloqueos en la línea tal, de la válvula tal. No puedo cerrarlo simplemente con eso. Yo tengo que verificar la eficacia de esta medida de control. ¿Qué pasa si a pesar de que yo he cerrado o he bloqueado esa línea, finalmente encuentro una línea aguas abajo otra válvula que también me puede representar una fuga? Entonces, no está del todo verificada la eficacia. Yo tengo que revisar esos controles. De repente no tengo que bloquear acá, tengo que bloquear allá. Entonces, justamente por eso es que se establece esta trazabilidad de acciones correctivas, que no solamente es decir, ya, aplica bloqueo. No, hay que revisar las demás cosas. ¿Ok? Y después eso se hace mediante una trazabilidad que es documentar y validar luego, ¿no? En campo. Porque eso solamente se valida en campo. No se puede validar en un escritorio, ¿no? O sea, dejemos de trabajar en el escritorio, vayamos a campo, vayamos a revisar. Hay supervisores que todo el día están en la oficina y nunca van al campo. Es algo que no se puede llevar desde la oficina, no se puede llevar desde una computadora muchas veces las cosas. Habrán cosas de gestión que definitivamente sí se puedan llevar, pero no todo se puede hacer así. A mí sí, dentro de nuestros supervisores que enviamos a campo, a mí no me gusta mucho el trabajo de calentar asiento. Siempre es, la operación vive afuera. Donde está realmente la criticidad es afuera, es en campo, es con la gente. Entonces, sí, la gestión es muy importante, definitivamente. Necesito validar, necesito evidencias, necesito indicadores, necesito volcar toda la información, pero donde se va a ver realmente si está funcionando o no, es afuera, es en campo. Ahí es donde tienen que estar. Análisis de cambios operativos. Cambios operativos evaluados. Por ejemplo, puedo tener un cambio operativo del 100%, pero realmente solamente me doy cuenta que eso es mi meta, pero solo tengo el 75%, entonces tengo en estado pendiente.
¿Y por qué es importante ese análisis de cambio operativo? Por lo que les comenté, los cambios operativos me llaman a hacer cambios más representativos de lo que ustedes creen. Cambien una línea, cambien un equipo, cambien un producto, cambien un proceso, cambien un procedimiento. Todos esos cambios operativos hacen que yo tenga que reevaluar el sistema de gestión. Porque si ya cambié la línea, significa que ya no voy a trabajar por acá. De repente, hasta tengo que evaluar mis planes de emergencia. ¿Por qué? Porque de repente la línea ya no se ubica aquí y esto al reubicarlo en otro punto, pues mis mapas, mis planos de evacuación van a cambiar. Pues todo está relacionado. Esos cambios operativos que a veces no se avisan, nadie sabe nada. Oye, pero en esta hago una inspección y digo, oye, pero acá no había una línea. No, ya la movimos para el otro lado porque así se ha visto que la operación es mejor o por acá hemos visto que los tiempos, ya hicimos medición de tiempos, etcétera, y se trabaja mejor en esta parte y se ha movido. Y tú ni enterado. No se entera nada. Y entonces no se pueden hacer cambios, no se pueden hacer modificaciones y ya muchas cosas cambiaron. Ya se reubicó el personal o de repente esto involucra que haya menos personal o otros puestos involucrados, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se hacen a nivel de operativo que cuando no son conversadas con el área, los responsables de seguridad, pues incurre en que el sistema de gestión esté trabajando bajo una situación que no es real. Y entonces trabajar sobre una situación que no es real es básicamente trabajar sobre algo pues, que no me va a servir. Carlos Betancourt dice, ¿dónde está tipificado que una falta no puede tener acceso al legajo médico? No puedes tener acceso al legajo médico si no eres un médico ocupacional. De recursos humanos no puede tener acceso. No es una información confidencial. Creo que me quedé congelada. A ver, me avisan. Sí, ya, ahora. Ya, ahora sí. No puedes tener acceso. Lee el DS-001. Ahí está claramente indicado de que inclusive puede haber denuncias penales por el trabajador si se da esa información que es privada, ¿no? A nadie le interesa mi tema ocupacional más que al médico y eso es para que pueda tener la información y protegerme. La idea es que el médico tenga la información y que esa información la vuelque a los responsables de seguridad, recursos humanos, pero la información que a ellos les compete, ¿no? A nivel de población más que a nivel de persona. Entonces son informaciones que no deben existir por ahí andando, ni resultados por ahí andando, no. Eso está prohibido. Cualquier cambio de proceso, distribución de áreas, debe reflejarse en las matrices de riesgo, procedimientos, en los planes, como les digo, todo manda. Es más, o sea, cambio algo, cambio una máquina, agrego una máquina, modifico el del lugar, abro una ventana, coloco un extractor. Esas modificaciones tienen que ser comunicadas para que luego el sistema de gestión pueda actualizarse, reevaluarse, ¿no? Y hacer el seguimiento respectivo. Luego está la revisión cruzada con normativa vigente. Eso también nos ayuda muchísimo para evitar este vacío, ¿no? O sea, yo cuando hago una revisión cruzada de la normativa, eso es para ver si los resultados que yo tengo realmente están conversando con la última norma. Si yo tengo lo que les decía, ¿no? Los límites permisibles a nivel, por ejemplo, de agentes cancerígenos, que hace poco ha sido modificado. Yo he estado leyendo punto por punto de los agentes y voy a hacer un cuadro comparativo sobre algunos agentes que sí han sido modificados. En la mayoría
No he encontrado modificaciones muy relevantes, pero sí en el aspecto de pinturas hay algunas cosas importantes. Y por eso estaba haciendo un comparativo para que podamos ver cómo han ido cambiando esos límites permisibles, porque haber, por ejemplo, desarrollado monitoreos con algunos límites que no son los que están ahorita en la norma, pues nos deja fuera, porque vamos a estar exponiendo al trabajador de repente sobre algún límite que sea importante y que pueda afectarlo. Sí es importante, sí es relevante tener esa data de cómo cambió, sobre todo siendo aspectos tan delicados como el tema de los agentes cancerígenos, ¿no? Ok, entonces eso es importante de lo que se trata es hacer una revisión cruzada de norma sobre lo que yo estoy haciendo, sobre si los cambios que yo estoy haciendo están cumpliendo con la última normativa. Bueno, la normativa va cambiando, no es estática. Y finalmente estamos con el bloque 3, que es el bloque final, sobre las acciones inmediatas para alinear tu sistema de gestión antes de una fiscalización. No, por ejemplo, una acción inmediata, verificación integral de evidencias. Puedo tener evidencias críticas completas, actualizadas, trazables. Ahí hay un punto crítico que es el requisito legal. Sin evidencia vigente es crítico. Siempre el requisito legal va a ser algo crítico, ¿no ves? Es un requisito legal, pues entonces al hacerse el requisito legal, definitivamente si no lo tengo, estoy incumpliendo. Es como, no, a ver, no tener registro de, ¿no? De investigación o de exámenes médicos. No tener el registro no, significa de que no lo tengo, pues no he cumplido, no cumplo con los 8 registros mínimos que debo de tener, ¿no? En caso de que sea una empresa de régimen general. Las acciones para alinear tu sistema de gestión es revisar la carpeta física o digital, como la tengas, estandarizar los formatos y codificarlos. Es importante porque nos ayuda a tener orden, actualizar los documentos que estén vencidos, revisen bien las firmas también, las firmas, fechas, ¿no? De estos registros. Porque a veces hay personas que ya se retiran de la organización y era importante que se valide esa firma en su momento. Y ya al no validarla, necesito tomar acción de qué es lo que voy a hacer. Estableceré un acta para poder indicar que esa persona ya no trabaja en la organización. Hay que hacer cosas para poder hacer correctivas, porque no tengo esa persona a mano, o de repente no la puedo ubicar. Ok, luego está ejecución de acciones correctivas abiertas, que puede ser el cierre de hallazgos críticos o mayores al 100%. Cuando se trata de hallazgos críticos, obviamente son hallazgos que van a colocar al trabajador o en un posible accidente o en una posible enfermedad ocupacional, enfermedad profesional o ocupacional. Entonces hay que ver ese punto crítico que puede ser esa brecha que está abierta antes de una fiscalización, son un riesgo de sanción. Entonces ahí tengo que tener mucho cuidado para listar todos esos hallazgos que estén abiertos, para asignar a los responsables de levantarlos y en plazos, porque sí es verdad, yo puedo tener hallazgos que van a tomar su tiempo en levantarse, por ejemplo. Cambiar todo el cableado de toda la organización. Lo requiero hacer. Sí, pero va a tomar su tiempo. No es de la noche a la mañana que ya tengo todo el cableado listo. No, va a tomar su tiempo. Hay que establecer esos plazos, implementar la corrección, hay que registrarla, hay que verificar en campo esta efectividad, etcétera. Luego está algo importante que es esta acción de simulacro de fiscalización, que también la hacemos nosotros. Simulamos una fiscalización porque a veces le tienen miedo un poco a hacer las auditorías Mintra, ¿no? Dice, ay, no, pero la auditoría Mintra va a ser reportada por el auditor Mintra, Entonces se hace una especie de simulacro de fiscalización donde validamos, ¿no? Estos procesos, los verificamos. Este simulacro normalmente suele detectar vacíos de controles que no se ven normalmente. Entonces hay que definir el checklist de fiscalización, realizar el recorrido, las entrevistas simuladas,
como si fuera un fiscalizador igualito, solamente que hacemos como que un simulacro y con eso sabemos, oye, ¿estás preparado o todavía necesitas, pues, y no solamente preparado a nivel de que tengas, puedes tener las cosas, pero en muchos casos nos ha pasado que viene el fiscalizador y a pesar de que han tenido las cosas, no han sabido mostrarlas y se han hecho bolas entre ellos y se han hecho bolas al presentar y hablan de más y esas cosas los dejan expuestos. Entonces sí hay que entrenar al personal que va a atender. A veces hay que entrenar al personal que va a atender para que si tienen las cosas, que las presente, porque a veces no saben ni responder y a pesar de que las haya tenido, no las ha presentado. Bueno, eso después se levanta, ¿no? Reunión extraordinaria del comité, porque el comité, si bien es cierto, está reunido una vez mínimamente en las empresas, no significa que no se pueda reunir. Es el momento de reunir al comité quizás de forma extraordinaria para poder hacer una revisión rápida y decir, oye, de estos de mis acuerdos no se ha cumplido tal y tengo la necesidad de que haya una respuesta formal por parte de la dirección de cuándo se va a hacer, el plan de acción, etcétera. Eso también se tiene que revisar, eso se puede hacer en reuniones extraordinarias del comité, convocar a la reunión, luego hay que presentar las brechas, las acciones, definir responsables por área, registrar acuerdos en el acta. El comité, como es su labor preventiva, aprueba muchos documentos, pero no solamente ahora los aprueba, también realiza el seguimiento y la verificación, que es algo que antes no hacía. Entonces, esas actividades no debe dejar de hacerlas. Las inspecciones que deben estar realizadas, como les digo, los acuerdos deben de tener un plazo establecido, ¿no? Y eso se tiene que establecer en el acta. Validación final del cumplimiento legal. Esto es la revisión de los requisitos legales. Para eso tenemos nuestra matriz de requisitos legales. Si no la tienen, es muy importante que estén al día con todos los requisitos legales que tienen que cumplir por área, por organización, por sector. Nosotros conocemos una matriz legal, pero hasta es municipalidad, o sea, llegamos regional, tenemos que revisar todo aquello que podría impactar en el negocio. A veces no solamente es temas de seguridad y salud en trabajo, nosotros tenemos que ver temas regionales, municipales. O sea, hay mucha información, no solamente está relacionada a seguridad, sino que hay otra información que puede afectar al negocio. Y eso es nuestro trabajo, siempre estar en aviso y decir, hey, esto de aquí, ¿cómo vas? ¿Cómo vas en tu cumplimiento? ¿Cómo lo demostramos? ¿No? Para eso estamos, para eso es la consultoría en requisitos legales. Revisión y competencias críticas del personal, ¿no? Puede existir personal que no esté competente. Eso obviamente es un incumplimiento directo. Si esto es poniendo en riesgo a personal que no tiene las capacitaciones, han habido muchas multas y grandes multas por no haber presentado la formación respectiva al personal y haberlo de alguna forma ponerlo en riesgo. Validar esas competencias por puesto, aplicar evaluaciones, retirar temporalmente al no competente, retirarlo, pero no, de repente, no para siempre, sino temporalmente hasta que esté entrenado. Y hay que documentar esos resultados, ¿no? El control operativo también de las contratistas, como les digo. Nosotros tenemos un sistema de control de contratistas para algunas empresas. ¿Por qué? Porque la empresa no puede estar mirando todos los detalles. Entonces recibimos los IPERs de todas las contratas y montones de IP recibimos, montones de procedimientos y validarlos todos, bueno, nosotros tenemos personal que lo valida y que hace las observaciones y que al validar un procedimiento o validar un programa, pues también recibimos programas, nosotros tenemos que ir más allá, porque el programa ha tenido que ser aprobado por un acta. Entonces no simplemente es, ah, ya, sí tiene programa, no, vamos más allá. El programa ha sido validado por el comité, acta de comité, y si tienes comité, pues entonces muéstrame que ha sido elegido de una forma correcta. Actas de elección, etcétera. Es como que todo está relacionado. Por eso es que llevar las contratistas, tenemos empresas que llevamos casi
contratistas 30, 50 contratas, y todas esas son un mundo diferente, porque hacen cosas distintas. Luego está el control, la actualización de los planes de emergencia, ¿no? Hay que revisar los planos, hay que revisar los cambios, las rutas que estén liberadas, la actualización de las brigadas, de repente ya se fueron. En nuestro caso, por ejemplo, se fueron casi como una persona de las brigadas. Entonces, tener siempre de repente alguien que pueda suplirlo. Actualización, validación de las señalizaciones en toda el área, esas cosas que ya a estas alturas podemos darnos cuenta porque ya se pueden revisar. Hay que revisar si todo se mantiene, porque pueden haber, como les digo, muchos cambios que no hayan sido reportados y nos pueden dejar en el aire. Podríamos pensar que tenemos todo controlado, pero no es así. Vayamos al campo y miremos. Bueno, finalmente. Ay, Dios mío, me demoré 2 horas. Qué horror. Ok, un sistema de gestión alineado es un sistema que respira todos los días. ¿Por qué les digo esto? Porque no es un mero documento, porque no se trabaja de esa forma, porque necesitamos que este agosto marca el punto donde ya no podemos seguir postergando, donde tienes que ya ponerte al día con lo que te falta, hacerlo con aspecto crítico y decir, oye, realmente me falta esto, realmente mis evidencias acá no las tengo completas. El sistema no muestra evidencias, protocolos controlados, brechas cerradas, operas sin control. Recuerda eso. Y hay que alinear, ¿no? Esto no es solamente una acción aislada, es un proceso continuo. Por eso le digo que el sistema debe respirar todos los días. No simplemente respira cuando hay la auditoría o cuando hay la inspección, sino respira día a día. Y a eso se verifica mediante una supervisión en campo, ¿no? Donde haya un control médico ocupacional, donde haya actualización de normativa correcta, donde haya vigilancia, donde haya verificación técnica. Y esto definitivamente asegura pues que tu operación está funcionando y que o tu operación funcionar se supone que funciona de la mano del sistema de gestión, no aparte. Bueno, ese fue el día de hoy. Me he extendido porque realmente a veces digo, ay, lo voy a hacer el próximo viernes, ¿no? Y ya es como que no todos estamos al día con la información, ¿no? Entonces, bueno, les agradezco enormemente a las personas que se hayan quedado hasta el final. 120 personas se quedaron. Creo que algunas ya tendrían que trabajar, obviamente, avanzar con sus cosas, si se entiende. Pero espero que la información les haya sido de interés y sigamos avanzando. Como les digo, QHC siempre abierta a poder ayudarlos, apoyarlos en todo lo que requieran. Nosotros prácticamente vemos todo de una forma bastante integrada, así que no nos falta nada, incluyendo seguridad de los procesos. Así que feliz de poder apoyarlos